En la primera sección del bosque de Chapultepec, en uno de los sitios más hermosos de la Ciudad de México, se encuentra ubicado el Museo Nacional de Antropología, que representa la afirmación de la identidad nacional, proyectada e integrada al conocimiento universal. La variedad y riqueza de las colecciones que aquí se exhiben se anticipan con este monumental monolito de Tlaloc, un vestigio de la cultura teotihuacana traída del pueblo de Coatlinchan, en el Estado de México. El monumental edificio del Museo Nacional de Antropología fue construido en 18 meses por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, dirigiendo un equipo de 42 ingenieros, 52 arquitectos y 40 asesores, científicos, antropólogos, historiadores, pintores y escultores, inaugurándose oficialmente el 17 de septiembre de 1964. Esta obra es, sin duda, una de las realizaciones arquitectónicas más admirables del México contemporáneo. Las salas de exhibición permanente se localizan alrededor de este patio principal, cubierto en parte por un enorme paraguas de concreto y acero, sostenido por una columna rodeada de una cortina de agua. En ella, los artistas José y Tomás Chávez Morado plasmaron los símbolos que evocan el mestizaje y la historia de nuestro país. La superficie cubierta por este techo volado es de 4.368 metros. La altura es de más de 28 metros y su peso es de 2.000 toneladas. Además de las ricas colecciones prehispánicas, las salas albergan murales y pinturas de destacados artistas, entre otros como Raúl Anguiano, Luis Covarrubias, Jorge González Camarena, Pablo O'Higgins y este magnífico mural del maestro Rufino Tamayo, emplazado junto al vestíbulo principal. La colección permanente del museo se ordena siguiendo una secuencia cronológica que se inicia en esta sala de introducción a la antropología. El extraordinario mural de González Camarena representa la unidad y variedad de la raza humana, donde más allá del color de la piel y los rasgos físicos, el hombre es uno solo, sin razas inferiores o superiores. La antropología física presenta el origen y evolución biológica del hombre y enfatiza el proceso dinámico de la mutación de los demás organismos vivos. La arqueología estudia a las culturas desaparecidas, y aquí se muestran los trabajos y las técnicas empleadas por los arqueólogos para determinar las cronologías y reconstruir la historia de las antiguas sociedades. La lingüística es la rama de la antropología que investiga los sistemas de comunicación que el hombre ha utilizado a través de los tiempos, donde podemos observar muestras comparativas de la escritura de diferentes culturas. Finalmente, la etnografía es la disciplina que estudia las costumbres y tradiciones de los diversos pueblos de la época preindustrial a partir de los objetos utilizados en su vida cotidiana. La siguiente sala en el recorrido está dedicada a Mesoamérica, que abarca en el territorio de México desde Tamaulipas, en el norte, hasta Sinaloa, en el occidente, llegando hacia el sur hasta El Salvador y Honduras, región que Luis Covarrubias pintó en este cuadro mapa. Aquí evolucionaron y se distinguieron por sus realizaciones artísticas las culturas olmeca, teotihuacana, tolteca, mexica, huasteca, totonaca, tarasca, zapoteca, mixteca y maya. Del occidente vemos la cerámica polícroma de Sinaloa. De Colima y Nayarit son las figuras huecas. Estas piezas identifican a la cultura que floreció en Michoacán. La lapidaria procede de Guerrero y esta cerámica fue encontrada en Guanajuato. Todos los pueblos mesoamericanos practicaron la agricultura intensiva, domesticando diversos cultivos y utilizando canales de riego, sembrando en las terrazas y perfeccionando las herramientas que conocían. Estas figuras muestran las variables en cuanto al aspecto físico que tenían estos grupos, su vestimenta y peinados, y algunas de sus costumbres, como la deformación craneana. En la refinada alfarería de sus diversos pueblos y diferentes épocas, contrastan las formas y técnicas decorativas empleadas para los utensilios.
Hay una sección donde se muestran las diferentes prácticas funerarias y la costumbre de colocar ofrendas donde siempre abundan las figurillas y vasijas. El mural de Chávez Morado resume los conocimientos, costumbres y conceptos religiosos de los pueblos mesoamericanos, que evolucionaron desde la caza y la agricultura hasta la arquitectura monumental, el descubrimiento del cero, y nos transmitieron su cultura mediante códices o libros pintados en papel amate. Esta sala del museo está dedicada a mostrar los hallazgos arqueológicos que respaldan las teorías del origen del hombre, iniciando con el poblamiento de América por migraciones asiáticas. Estas primitivas culturas dependían de la caza, pesca y recolección. Conocían el fuego y compartían su hábitat con el mastodonte, el mamut o elefante lanudo, el bisonte, el caballo americano, osos, tigres, diente de sable, armadillos y vicuñas. Dentro de un foso se exhibe la excavación original de los restos de un mamut descubierto por los arqueólogos en Santa Isabel, Iztapan, y este diorama nos ilustra sobre la cacería de un mamut en Tepexpan, Estado de México. A los cazadores nómadas le siguieron los recolectores, que se asentaron en el norte de México, desde donde fueron penetrando hasta Puebla, Oaxaca y Chiapas, como lo demuestran numerosos hallazgos. Ellos recolectaron primero y cultivaron después el maíz, la calabaza, el chile, zapote, aguacate, amaranto y el algodón, que se vienen utilizando desde unos 7.000 años antes de Cristo, como lo demuestran estos machacadores y piedras para moler semillas. 3.400 años antes de Cristo. Ya encontramos una agricultura en pleno desarrollo, tanto en México como en muchos sitios del continente, con la consecuente formación de aldeas y la fabricación de cerámica, tejido y cestería, pulido de herramientas de piedra y el inicio del culto a los muertos. Este periodo se conoce con el nombre de preclásico o formativo. La sala destinada al periodo preclásico presenta al desarrollo de las culturas del altiplano central de México, caracterizado por el sedentarismo de los grupos agrícolas. Es en este momento donde se construyen los primeros basamentos para los templos, se inicia la religión y se desarrolla la numeración, el calendario y la escritura jeroglífica, comenzando a despuntar un arte de gran calidad con técnicas de asombrosa maestría. El horizonte preclásico en Mesoamérica comprende 3 periodos fundamentales: el preclásico inferior entre 1700 y 1300 a.C., donde predominan las pequeñas aldeas rurales dedicadas a la caza, la pesca, la recolección y a una incipiente agricultura, donde destaca su alfarería. En el preclásico medio, de 1300 a 800 a.C., las sociedades se tornan más complejas con la especialización de la manufactura de sus instrumentos de barro y de piedra. El acabado adquiere más detalle y las figurillas muestran las variantes en el vestido, el arreglo personal y las diferentes clases sociales. En el preclásico superior, fechado entre los años 800 y 200 a.C., los grupos aldeanos inician la construcción de pequeños centros ceremoniales, alrededor de los cuales se localizan los asentamientos humanos. Así logran un uso diversificado de su medio ambiente con intercambios comerciales a larga distancia. La manifestación cultural más significativa de este periodo es el culto a los muertos, reflejada en estos entierros de Tlatilco que el museo exhibe tal como fueron encontrados. El número y la calidad de las ofrendas señalan la posición social del individuo. La cerámica de la época está caracterizada por la policromía, la decoración en negativo, la pintura al fresco y los soportes ornamentales. Con los pequeños centros ceremoniales se desarrollan la casta sacerdotal y el culto a los dioses, entre los que destaca Huehueteotl, deidad del fuego, representado como un anciano con un brasero en la espalda. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá,
en Teotihuacán. En un semiárido valle al noroeste de la cuenca central del altiplano mexicano, se inicia el desarrollo de Teotihuacán, importante asentamiento de la cultura mexica, cuyo nombre significa el lugar donde nacen los dioses. Teotihuacán fue una urbe gigantesca, trazada en torno a un eje que se conoce como la Calzada de los Muertos, sobre la cual se alinean los conjuntos habitacionales y ceremoniales. Es impactante su arquitectura monumental, ejemplificada con las pirámides dedicadas al Sol y a la Luna, cuya construcción se inició alrededor del año 100 a.C. La cultura de Teotihuacán desarrolló rasgos distintivos propios como la modalidad de talud y tablero en la arquitectura. El magnífico templo a Quetzalcóatl o serpiente emplumada es un mosaico de piedra y estuco policromado donde emergen las cabezas de serpiente de una corona de plumas, conceptuándola como animal divino. Entre los años 300 y 500 después de Cristo, Teotihuacán fue la ciudad más poderosa e influyente del mundo prehispánico. Escultóricamente, crearon piezas monumentales como Chalchutlicue, la diosa del agua, figura donde dominan las pirámides truncadas y los prismas rectangulares. Esta escultura de un anciano encorvado sosteniendo un receptáculo sobre su cabeza representa a Huehueteotl, dios del fuego. La pintura mural exalta las ideas religiosas de los teotihuacanos, utilizada para decorar los templos y habitaciones de los sacerdotes con motivos religiosos. Los colores provenían de tierras minerales, empleando especialmente el rojo indio, el azul, amarillo y negro, que se aplicaban sobre una capa de estuco o cal húmedos, es decir, al fresco, o en seco, al temple. La sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología muestra al visitante una reproducción del templo de Quetzalcóatl con los colores originales de su decoración, donde destacan las serpientes emplumadas y los mascarones del dios de la lluvia, junto a caracoles y conchas marinas. La artesanía más importante fue la alfarería, en especial la cerámica realizada en colores que van desde el café al amarillo, sobresaliendo los vasos con 3 soportes finamente decorados y piezas que incorporan materiales como nácar, jade y caracoles en sus magníficos diseños. La fase Teotihuacán I se distingue por las ollas, platos y tazas con soportes de botón, las ánforas con asas, los vasos trípodes y platos tapaderas en colores negro o café oscuro. En la fase Teotihuacán II predominan las vasijas en miniatura, las copas y vasos con variada decoración, mientras que en la fase siguiente se produce el auge de la cerámica delgada anaranjada, pintada al fresco y con decoración raspada. El arte lapidario de los teotihuacanos nos ha legado esta estupenda colección de máscaras con un sorprendente acabado, logrado con arena y agua como elementos pulidores. En Teotihuacán se desarrolló el conocimiento del calendario, la numeración, la escritura jeroglífica, la astronomía y la medicina herbolaria, produciendo un impacto ideológico y religioso de tal magnitud en Mesoamérica que otros grupos culturales del posclásico realizaban incursiones a esta ciudad en busca de objetos que guardaban celosamente considerándolos sagrados. De esta manera, la influencia teotihuacana trascendió no solo las distancias, sino que también logró prolongarse en el tiempo. En la sala tolteca se presenta el desarrollo de diversas ciudades y culturas que florecen a partir de la desintegración de Teotihuacán hacia el siglo VIII después de Cristo. Xochicalco, en el estado de Morelos, es una localidad asentada en la cúspide de 3 montañas, cuyo periodo de desarrollo y esplendor comprende del 500 al 800 después de Cristo. Aquí se descubrió el culto a las estelas, proveniente del sur de Mesoamérica, con relatos mitológicos esculpidos relacionados con el culto al planeta Venus, a Tlaloc y numerosas inscripciones referidas al calendario. En esta ofrenda espectacular descubierta dentro de un edificio de Xochicalco, apreciamos materiales y objetos de diversas procedencias que indican la importancia del intercambio comercial. Vasijas estucadas de alabastro de tradición teotihuacana, yugos y palmas de la costa del Golfo,
caracoles y conchas marinas de ambos litorales, figurillas de piedra y ornamentos de jade de la región de Guerrero. La fundación de la legendaria ciudad de Tula se atribuye a Quetzalcóatl y se supone que ocurrió hacia el siglo XI de nuestra era. Los toltecas siguieron los modelos urbanísticos y arquitectónicos de los teotihuacanos, realizando notables aportaciones como las pilastras para lograr espacios interiores más amplios. En el centro de esta sala destaca este atlante de 4 metros 60 centímetros, concebido como una de las 4 columnas del templo de Tlahuizcalpantecutli, representando a un guerrero con tocado de plumas, collar de cuentas y pectoral en forma de mariposa. En la mano derecha lleva un lanzadardos y en la izquierda un manojo de dardos y una espada curva. Un ejemplo del arte tolteca es el Coatepantli, o muro de serpientes, que cerca la pirámide de Quetzalcóatl y del cual el museo muestra la reproducción de uno de sus tramos. De su alfarería tenemos tazas y platos trípodes pintados de rojo sobre café amarillento que fue evolucionando al tipo mazapa, pintada de rojo con líneas paralelas ondulantes mediante varios pinceles simultáneos. Otra muestra de su refinado arte es esta cabeza con yelmo en forma de coyote, realizado con pequeñas placas de concha nácar. De su religión nos llega esta representación de Quetzalcóatl como hombre pájaro serpiente. Chacmol es uno de los elementos distintivos del arte tolteca que se impuso en otras regiones, y este pequeño atlante muestra a un guerrero luciendo armadura de algodón y tocado de plumas. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Frente al gran patio del museo se ubica la mayor de las salas dedicada a los mexicas o aztecas que en el año 1325 después de Cristo fundaron Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Al llegar, el visitante se encuentra con piezas representativas de carácter profundamente religioso y guerrero de la sociedad mexica, como el gran Ocelocuauhtzicalli, una escultura con forma de tigre, dentro de la que se depositaban los corazones de los sacrificados. El Teocalli de la Guerra Sagrada, acto instituido para obtener víctimas para el sacrificio, representa a su dios Huitzilopochtli. La piedra de Tizoc es un monolito circular de 2 metros 65 centímetros de diámetro, donde vemos 15 escenas que conmemoran las conquistas de ese gobernante, donde el señor del pueblo vencido aparece sujeto de los cabellos frente al señor Tizoc. En la sala mexica podemos admirar una réplica del magnífico penacho de Moctezuma, hecho con plumas de quetzal y cotinga y adornado con placas de oro. Tenochtitlan, edificada sobre una cuenca lacustre, se comunicaba con las riberas mediante anchas calzadas, mientras una red de canales permitía el tránsito de las canoas. El centro ceremonial, ambientado en esta maqueta, muestra el templo mayor con sus templos gemelos dedicados a Tlaloc y Huitzilopochtli, el templo de Quetzalcóatl, de planta circular, el juego de pelota, o Tlachtli, el Tzompantli, o altar de calaveras, y el Temalacatl, o altar para los sacrificios gladiatorios. Gracias a los tributos de los pueblos sometidos, llegaban a Tenochtitlan materias primas, alimentos y productos manufacturados, plumas preciosas, oro, turquesas, pieles, copal, miel, jade, sal, escudos, flechas, cacao y muchos más. Este diorama nos ilustra sobre el mercado de Tlatelolco, uno de los más importantes de aquellos tiempos, donde se intercambiaban frutas, animales diversos, madera, miel, plantas medicinales, telas, bebidas preparadas, joyas, mantas y cientos de artículos más. La religión era politeísta, y del panteón mexica sobresalen Huitzilopochtli, señor de la guerra, Xipe, dios de la primavera, Xiuhtecutli, una de las apocaciones del sol, Tlaltecutli, señor de la tierra, Xochipilli, príncipe de las flores, del canto, del amor y la poesía, ataviado con una máscara sobre el rostro y con el cuerpo adornado por una fina red de flores. Esta es Coatlicue, la de la falda de serpientes,
madre de los dioses y de los hombres. Su aspecto es el de una mujer decapitada, y de su cuello salen dos grandes cabezas de serpientes. Lleva un collar de corazones humanos, y las serpientes de su falda entrelazan sus cuerpos. Estos monumentales braseros proceden de Tlatelolco y se ponían en lo alto frente a los templos para quemar el copal, y los portaestandartes indicaban el mes y las festividades de cada dios mediante banderas o insignias. La Piedra del Sol, conocida comúnmente como calendario azteca, preside la sala. Fue descubierto en diciembre de 1790, al ser remodelada la Plaza Mayor por orden del virrey conde de Revillagigedo. Es un monumento dedicado al sol con el rostro de Tonatiuh al centro, rodeado por los 4 soles anteriores a la humanidad mexica: Nahui-Ecatl, viento; Nahui-Ocelotl, tigre; Nahui-Atl, agua; y Nahui-Cuiahuitl, lluvia de fuego. La pieza más reciente que ha llegado al museo, el Temalacatl de Moctezuma Ilhuicamina, utilizada para sacrificios humanos. Estos son solo algunos entre muchos de los deslumbrantes tesoros que el visitante puede admirar en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Los valles centrales del estado de Oaxaca fueron la cuna de la cultura zapoteca, mientras que los mixtecos, el pueblo de las nubes, eligieron para habitar las altas sierras. Enclavada en lo alto de los cerros, dominando toda la región, se levanta Monte Albán, centro zapoteco que desde su creación, hacia el año 500 después de Cristo, ejerció el poder social y político de toda esta región. Aquí se han definido 4 fases que muestran el origen, esplendor y abandono de esta metrópoli. La cerámica del periodo Monte Albán I se caracteriza por la monocromía. Las vasijas son negras, blancas y grises, donde predominan las representaciones con rasgos olmecas. Al parecer, estos personajes ejecutan alguna danza, por lo que el edificio donde se alojan las lápidas originales se conoce como los danzantes de Monte Albán, aunque ahora se cree que tal vez hayan sido prisioneros. La alfarería del siguiente periodo muestra las influencias llegadas de la región maya: decoración al fresco, molduras labiales, pintura en negativo y vasijas constituyen sus principales características. De la misma época son estas urnas con figuras que representan a sus deidades, y esta pieza exquisita, un dios murciélago con máscara de jade, que revela la gran maestría técnica y artística que habían alcanzado. De la escultura en barro tenemos un enorme jaguar decorado con pintura al fresco y una urna con una deidad que lleva un casco en forma de ave con pico ancho. Esta es la fase de mayor auge de la cerámica zapoteca. Vasos en forma de garra de tigre o de murciélago, vasos con jeroglíficos, figuras de mujeres con quexquemetl y enredo en la cabeza. Durante este periodo, Monte Albán alcanza su completo esplendor. Su dimensión se engrandece y para ello la meseta se nivela para edificar múltiples estructuras y un juego de pelota. Los zapotecos abandonan Monte Albán hacia el año 1000 después de Cristo ante el avance de los grupos mixtecos que bajan de las montañas para ocupar los valles. Estos códices mixtecos, hechos con piel de venado en largas tiras dobladas, no solo destacan por la belleza de su colorido, sino por la valiosa información que nos proporcionan sobre este pueblo. En esta sala se guardan valiosos ejemplares de su cerámica en forma de bellas vasijas polícromas. Sobresalen las jarras con asas, las ollas trípodes, grandes tinajas para usos funerarios y una variedad de objetos con exquisitos diseños manufacturados con asombrosa técnica. Como muestra de su excelsa alfarería, podemos admirar aquí esta pequeña copa polícroma que procede de Zaxila, sobre cuyo borde se encuentra de pie un colibrí azul que parece beber el preciado líquido del recipiente. También tallaban admirablemente el ónix o alabastro, realizando vasos de formas elegantes, y trabajaron el jade y el hueso con motivos religiosos y calendáricos. La sala dedicada a los pueblos de la costa del Golfo se inicia con la cultura olmeca, los monumentales escultores de la piedra.
Son famosas sus cabezas colosales que se interpretan como representaciones idealizadas de sus grandes señores. También son característicos de los olmecas los rasgos atigrados y las comisuras de los labios muy marcadas, los animales mitológicos y las figuras en posición sedente. Los olmecas eran de baja estatura, con ojos oblicuos, nariz chata y gruesos labios, con cierto aire felino, como lo muestran estas figuras. Fueron diestros trabajando duras piedras como la serpentina y el cuarzo, que pulieron con agua y arena hasta lograr superficies con un extraordinario acabado. Este notable conjunto de figurillas talladas en jade de diversas tonalidades es una de las ricas ofrendas olmecas de la venta en Tabasco y muestra a 16 personajes reunidos junto a 6 hachuelas con signos esgrafiados. El fundamento inspirador del arte olmeca es el jaguar, animal totémico y divinidad asociada con la lluvia, cuya imagen representaron en todo tipo de objetos. Una de las esculturas más notables de la sala olmeca es el llamado luchador, una talla extraordinaria que corresponde a los finales de esa cultura, alrededor del 600 a.C. La segunda sección de la sala dedicada a las culturas del Golfo de México presenta los grupos que se asentaron en el centro de Veracruz. De toda esta comarca se han explorado diversos sitios, entre los que destaca el Tajín, con su pirámide de 365 nichos. El culto a Huehueteotl se extendió por todos los pueblos de Mesoamérica, y esta representación del dios del fuego pertenece al clásico veracruzano. También tenemos un bello brasero de arcilla policromada de Tlaloc, deidad de la lluvia. Sus figurillas nos hablan de sus rasgos físicos y de sus costumbres, entre las que destaca el hábito de ennegrecerse los dientes con chapopote y pintarse el pelo y las mejillas. Un juguete con ruedas en forma de perro, venados y otros animales muestran la notable habilidad de sus artesanos. Otras magníficas piezas de esta sala son la escultura de arcilla de Xipetotec, esta hacha donde un refinado diseño integra el perfil de un individuo con un delfín, otra hacha calada con un venado en posición sedente y una colección de yugos y palmas de fino diseño y estupendo acabado. A finales del horizonte clásico comenzaron a llegar a esta región los totonacos, que se fueron extendiendo desde la Sierra de Puebla hasta alcanzar la costa del Golfo. En su cerámica predominan los colores rojo, café y naranja, y los vasos tallados en alabastro representando animales. Están ejecutados con gran precisión y maestría. La última sección está dedicada a la cultura huasteca, que se extendió desde el Golfo hasta alcanzar los actuales territorios de San Luis Potosí y Querétaro. Esta escultura, conocida como el adolescente huasteco, representa a un joven sacerdote de Quetzalcóatl que lleva en su espalda el símbolo del sol con la forma de un niño. En la lápida de Huilocintla advertimos los alcances de su arte, donde vemos un sacerdote bellamente tatuado, autosacrificándose al atravesar su lengua con una vara. Los huastecos fueron buenos alfareros que modelaron toda suerte de vasijas, ollas y recipientes, y que también tallaron la concha, el caracol marino, el hueso, la madera, la obsidiana y el jade. Al final del recorrido por esta sala, encontramos las esculturas procedentes del castillo de Teayo en Veracruz, que denotan el dominio de los pueblos mexicas en la región, quienes introdujeron la guerra, los tributos y sus estilos escultóricos y arquitectónicos. No había noche, no había luna, no había sol alumbrando cuando bajó Chicnal a despertar los 4 rumbos de Yucalpetén, perla de la garganta de la tierra. Los orígenes de las más antiguas tribus mayas se pierden en la oscuridad de las leyendas. Sabemos que en un tiempo muy remoto, los mayas ocuparon el litoral atlántico de México, desde donde descendieron a Centroamérica a lo largo del río Usumacinta hasta llegar al Petén. Al norte, en la llanura semiárida de la península de Yucatán, sobresalieron ciudades como Uxmal, Chichén Itzá, Cabá, Lavná, Mayapán, Etzná, Jochov, Cobá y Tulum.
Los bosques tropicales en la zona central, surcada por numerosos ríos que se extienden desde Tabasco hasta Honduras, cobijaron centros ceremoniales como Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Calakmul, Oaxactún, Tikal y Piedras Negras. Mientras que en la zona de las tierras altas del sur, en las montañas de Chiapas y Guatemala, florecieron sitios como Chincultic, Toniná, Caminaljuyú, Chamá, Nevac y Saculeu. El tipo físico es muy particular, donde apreciamos algunas costumbres de este grupo para embellecerse y distinguirse, como la deformación del cráneo, la mutilación dentaria, el tatuaje, la pintura corporal y el estrabismo intencional. Estas figurillas de barro procedentes de Jaina nos proporcionan valiosa información sobre la indumentaria y el adorno personal de los mayas, desde la gente del pueblo hasta la rica vestimenta de los señores, los sacerdotes y las mujeres de abolengo. La sociedad estaba organizada en clases o castas bien definidas, con funciones específicas. Un estamento superior atendía los asuntos del gobierno, la religión, la guerra, la justicia y la administración pública, mientras otro inferior se componía de artesanos, campesinos y el pueblo en general. El culto a las estelas fue un rasgo distintivo de la cultura maya, junto a la colocación de altares frente a los edificios. La estela 15 de Yaxchilán muestra a un jefe principal de guerra con un prisionero. Sin duda, los mayas fueron los sabios y matemáticos del Nuevo Mundo, astrónomos notables, arquitectos fantásticos y artistas destacados. Lograron un sistema de escritura de los más avanzados, basado en glifos diversos, así como un sistema de numeración vigesimal en el cual hacían uso del cero y de una combinación de posiciones de barras y puntos para lograr cualquier número. Con estos elementos grabaron en piedra, en arcilla y códices su historia, su mitología y sus exactos calendarios. A lo largo del desarrollo cultural de los diversos pueblos de origen maya, se fueron produciendo elementos artísticos bien definidos en cada etapa, de las cuales el museo posee una amplia colección: cerámica polícroma, bellos dinteles y estelas de Yaxchilán y Calakmul, esculpidos en roca caliza. En la sala maya del Museo Nacional de Antropología destaca la imponente fachada de un edificio moldeada en estuco con el mascarón de Aquín, el dios maya del sol. Bajando una escalera está la sección destinada a las prácticas funerarias, donde junto a un enterramiento sencillo tenemos una de las mejores expresiones creativas de este pueblo, una reproducción exacta de la tumba de las inscripciones de Palenque, con el esqueleto íntegro y su ofrenda asociada. Estas son las joyas que acompañaban al difunto de Palenque: máscaras y collares de jade, anillos, orejeras, perlas y broches. Los atlantes de Chichén Itzá representan guerreros ataviados con capas de plumas, y el famoso Chacmol de esa ciudad tiene forma de un individuo recostado con un recipiente sobre el vientre donde se depositaba la ofrenda del sacrificio humano. El cenote sagrado de Chichén Itzá era el lugar donde los mayas realizaban sacrificios y ofrendas al dios del agua. Estos objetos de oro rescatados de su lodoso fondo nos muestran la metalurgia que llegó a esta región por vía del comercio desde Costa Rica y Panamá. En el jardín de la Sala Maya se encuentran dos réplicas a escala de sus construcciones, en una de las cuales se pueden admirar las pinturas de Bonampak con sus 3 cuartos decorados al fresco. Al norte de la frontera mesoamericana existieron algunos grupos que desarrollaron culturas propias, con influencias de las altas culturas del altiplano del occidente de México y del suroeste de Estados Unidos. Los grupos de las planicies fueron cazadores, y a ellos pertenecen estas puntas de proyectil, mientras que de las culturas del desierto, principalmente recolectores, tenemos redes, canastas, sandalias y diversos objetos. La cerámica de San Miguel Allende y del Cóporo se caracteriza por sus vasijas, braseros para quemar copal y pipas de asombroso diseño. La zona arqueológica de La Quemada está enclavada en la Sierra de las Palomas y tiene el aspecto de una ciudad fortificada
con acantilados revestidos por muros de hasta 10 metros de altura. La cerámica de este pueblo está finamente decorada con animales pequeños típicos de la región, como el alacrán, serpiente y ardilla. Entre el 1000 y 1300 después de Cristo, se desarrolló la cultura de Casas Grandes, en Chihuahua, relacionada con los pueblos del suroeste de los Estados Unidos, cuya influencia está presente en sus manifestaciones artísticas. Su bella alfarería se asemeja a la que aún hoy fabrican los indios Pueblo, Pimas y Pápago de los Estados Unidos, con dibujos geométricos y animales esquematizados, mientras que los collares, combinando objetos marinos, nos dan una idea de la importancia que tenía el comercio para los pueblos del desierto. Al oeste de México, desde el río Guasave hasta la cuenca del Balsas, se asentaron diversos grupos que se distinguen por sus obras de arte propias y originales, y que mantuvieron relaciones con los demás grupos mesoamericanos desde el altiplano central y Oaxaca hasta la costa del Golfo. Los primitivos grupos vivían en aldeas, cultivaban maíz, frijol y calabaza, rendían culto a sus muertos y fabricaron una cerámica de refinada elegancia. En Colima, sus alfareros elaboraron bellas vasijas con figuras de animales, plantas, frutos y seres humanos. De Nayarit provienen estas estupendas figuras huecas hechas en barro pintado, representando a hombres y mujeres en diversas actividades y de factura y temática similar a las que se fabricaron en Jalisco. Todas estas piezas fueron halladas en tumbas excavadas en el terreno a las que se accedía por una especie de chimenea, llamadas por eso tumbas de Tiro. El estilo lapidario del estado de Guerrero se expresó en la piedra verde y la cerámica decorada al estilo laca con vivos colores. Estos objetos provienen de Sinaloa y forman parte de las ofrendas funerarias, demostrando la habilidad de sus artesanos para trabajar diversos materiales. El resto de la sala está dedicada a los tarascos, que se asentaron en los alrededores del lago de Pátzcuaro, construyendo un vasto imperio contemporáneo a los mexicas, que logró imponer su lengua y costumbres. Fueron hábiles pescadores y llegaron a cultivar algodón, tabaco y chía. La alfarería fue su principal artesanía, modelando el barro con maestría artística. También tallaron la obsidiana, logrando espejos extraordinariamente pulidos y orejeras tan delgadas como el vidrio. Su escultura realizada en piedra volcánica, como el gran Chacmol de Iguazio, indica cierta influencia de los toltecas. Tzintzuntzán fue la antigua capital del reino tarasco, situada frente al lago de Pátzcuaro y construida en las faldas del cerro Yaguarato, en un lugar de imponente belleza. Prestigiosos historiadores de América y Europa coinciden que este es uno de los principales museos de historia en todo el mundo, por su magnífica arquitectura, sus instalaciones, su departamento de códices, sus deslumbrantes colecciones y su archivo de microfilm, donde se guardan unos 12 millones de documentos. La riqueza del Museo Nacional de Antropología de México es enorme y por lo tanto imposible de condensar en el tiempo de un video, por lo que lo invitamos a visitar este recinto que constituye un legítimo motivo de orgullo para todos los mexicanos.